Muy buenas y que Dios los bendiga. Seguimos con el grupo de charlas que hemos dicho. Y hoy vamos con el tercer don del Espíritu Santo. Las charlas ya les he dicho que han sido extraídas de mi libro Tú tienes los dones, el misterio de ser cada día mejor. Se editó en el 23 y nuevamente el 24. Y bueno, pues nos habla de los dones, pero para una vida práctica. Incluso un ateo le podría ser de mucho interés, sobre todo algunos chicos que están estudiando filosofía, o por lo menos para tener un conocimiento de nosotros mismos y de todo lo que podemos hacer, de todos los dones que podemos explotar o de todas las capacidades que podemos explotar. Luego de haber visto la sabiduría y la inteligencia, pues nos va a llegar otro, que es el que estudiaremos hoy, otro don, el tercero, que es el consejo. El don de consejo. Mire, el consejo es algo que a veces buscamos exteriormente. También lo buscamos interiormente, pero que a veces no solo buscamos, sino que damos consejos. Un dicho tradicional decía que quien no oye consejos no llega viejo. Y otra sentencia imperativa que es cuando decimos a las personas aconséjate, ¿no? ¿Y qué pasa? Que creemos que los consejos siempre vienen en tercera persona, que es algo que damos a los otros y que no nos dan a nosotros. A veces sí y a veces no. Ahora, ¿sabemos lo que significa aconsejarnos a nosotros mismos? Tomar consejo. Pero más aún, ¿sabemos qué es la prudencia? Bueno, pues si usted no sabe lo que es la prudencia es una forma de actuar con justicia, moderación y adecuadamente. Pero no se puede actuar así si no nos aconsejamos o nos dejamos aconsejar. Yo les pongo este ejemplo. Resulta que vamos a una fiesta muy elegante, con personas desconocidas. Si usted se viste recatadamente y afila las armas, como digo yo, de la educación, del trato cortés, del comedimiento, usted posee el don del consejo. Porque el consejo es un don, porque nace de una inspiración sobrenatural y no aprendida, que nos dice cómo actuar ante determinadas circunstancias. A eso que decimos sexto sentido se entendería como un consejo. Miren, el que ha visto Pinocho sabe que había un animalito que era un grillo, que por eso se llamaba, Pepito Grillo. Ese amiguito inspiraba en Pinocho buenas actitudes. Y se dice hasta nuestros días la conciencia de Pinocho. Pero el término no sería la conciencia de Pinocho, sería el consejero de Pinocho. Era quien le brindaba ese consejo para que pudiese discernir entre los momentos, entre las actitudes y entre una vida social, lo que es correcto o no. Bien, el don del consejo usted lo puede entrenar, pero no se aprende. Y no se aprende porque escapa a la realidad. Siempre el consejo es un concepto que va a ser teórico y no práctico. Esto debemos de saberlo. Es un concepto teórico, pero no es práctico. Ahora, por mucho que nosotros intentemos aprender el consejo, este siempre se escapa y se afirma tan pronto como la realidad se impone. Anoten siempre, porque esto que lleva mucho tiempo, que a muchos nos cuesta trabajo porque tenemos que leer demasiado para poder llegar a este entendimiento, pues aquí está resumidito. Ahora, intentamos aprender el consejo y este se escapa y siempre se esfuma tan pronto como la realidad se impone. Porque no podemos tener ideas preconcebidas o un consejo preconcebido. Y es por ello que el consejo es algo que no se puede premeditar, sino que surge, digamos, por obra y gracia, y otros dirán que surge porque sí. Porque es algo natural. Pero nosotros preferimos llamarle obra y gracia de nuestro consejero interior. Si deseamos entender lo que es el consejo, debemos primeramente ver los conceptos que lo componen y su fin último. El consejo tiene una manera de relacionarse. El consejo es una manera de relacionar. ¿Qué criterios? Bueno, opiniones, creencias, valores, recomendaciones personales, orientaciones institucionales. Ahora,
El consejo se desarrolla en ciertas circunstancias y se retransmiten en algún contexto hacia otra persona o grupo, que ofrecen información o guía de conducta. Creo que hasta aquí todo se ha hecho un poco complicado, ¿eh? Pero se debe decir, para que entiendan este concepto del que el consejo se desarrolla en ciertas circunstancias retransmitidas. Miren, toda señal de aviso en sí misma es un consejo, que puede ser considerada tabú, además de útil. Pero hasta aquí es la realidad. El consejo es un aviso en sí mismo, una señal de aviso en sí misma, que puede ser considerada tabú y además útil. Por ende, mire, un consejo puede ser transgredir una ley o prevenir su quebrantamiento. Por tanto, su utilidad la vemos a diario. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando conducimos, cuando estamos conduciendo y vemos una luz roja, sabemos que debemos detener inmediatamente la marcha. ¿Por qué? Porque nos aconseja que proseguir entraña un peligro, un tabú en la sociedad. Fíjense, la señal es roja. No dice en ningún momento detenga la marcha, conductor, ni dice su nombre. Por eso es que se entiende que el consejo en sí es una señal de aviso en sí misma. Y esa señal de aviso no solo la podemos encontrar cuando conducimos un vehículo, sino con nosotros mismos cuando vemos las situaciones de la vida que se imponen. Como mismo vemos una luz roja y sabemos que hay que detener la marcha, cuando llegamos y estamos vestidos en pantalones cortos, en una camisetilla y llegamos a las puertas de un lugar y dice funeraria, sabemos que no podemos pasar así vestidos. No es digno. No es digno, no está bien. Por tanto, el consejo, señores míos, es una señal de aviso en sí misma. Eso es un consejo. Ahora, podría ser útil, además de que podría ser considerado tabú, pero es una señal. Cuando las personas no captan las señales, es porque no tienen el don del consejo. Ahora, el mundo está lleno de consejos. Miren, desde una cajita que compremos de pan, de cereal, de galletas, porque los consejos, como les he dicho, vienen desde el exterior. Son de utilidad. Cuando compramos un medicamento, una alarma, una señal de tráfico, un cartel en un aeropuerto, todo esto que decimos que son avisos realmente son consejos. Se consideran consejos en sí mismos. Porque el consejo es eso. Cuando compramos un medicamento, lo primero que leemos es el prospecto, lo que puede ser bueno, lo que puede ser dañino, con qué interacciona. Todo esto le llamamos un prospecto. O sea, cómo utilizar el producto. Pero esto es un consejo en sí mismo. Porque nos advierte o nos hace ver, incluso por los colores y por las formas, si son adecuados para nosotros o no. ¿Ah? Es lo que yo siempre explico con el consejo interior. Que no se aprende ese consejo. No se aprende. Realmente cada uno nos comportamos de una forma distinta ante el consejo. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que tiene un gran sobrepeso, sabe perfectamente que les dañina la grasa, pero puede escoger alimentos que son nocivos. Mientras que una persona puede tener el mismo problema, pero decir, esto me parece que si es en la parte de los embutidos, pues creo que por aquí no debo pasar, debo ir por otro lugar. O sea, el consejo es eso que tenemos dentro y que nos avisa, nos da una señal de alerta. Ahora, si no se puede ejercer el arte del consejo, pues entonces lo que se debe ejercer es el arte de la observancia. Y podrían, fíjense que a veces se relaciona inteligencia con consejo, sabiduría con consejo. Y a veces se dice educación con consejo. Y no es lo mismo. Ahora, ya hemos visto los consejos que vienen del exterior, que son de gran utilidad.
Pero nosotros mismos, por esa virtud de los dones, poseemos cierto grado de consejo más desarrollado o no. Pero todos poseemos ese, como le denominamos, pepito grillo. Usted nos puede enseñar, usted nos puede hablar, nos puede enseñar a comunicarnos, a pronunciar frases célebres, pero si no sabemos en qué circunstancias utilizarlas y en qué momento decirlas, de nada sirve. Por eso es que hay personas que hablan y meten la pata, y por eso es que el consejo va unido a la prudencia, al arte de la prudencia, que incluso hay un libro de Baltasar Gracián, que es un libro espectacular, porque Baltasar Gracián lo describe así, se llama El arte de la prudencia. Búsquenlo y leanlo, muy importante, muy buen libro. ¿Y podríamos relacionar entonces la educación con el consejo? No, porque no son lo mismo. Una persona educada no quiere decir que tenga el don del consejo, a la que se le ha enseñado valores o que ha estudiado alguna materia. Entonces, o bien puede estar permeado por la educación, la sabiduría. Entonces podríamos decir que una persona educada es aquella a la que se le han enseñado valores o que ha estudiado alguna materia, pero no quiere decir que tenga el don del consejo. Y el consejo bien puede estar permeado de la educación, como bien dije, de la sabiduría, de la inteligencia, pero esto no quiere decir que el consejo esté presente en las acciones del hombre. Como mismo podemos decir una persona que sea caballerosa, educado en la moralidad, la ética, sin embargo tiene, vamos a decirlo así, sexo desprotegido. Sabe que existen las enfermedades, pero no ha tomado el consejo por sí mismo de la utilización de los profilácticos. O sea, él mismo no se ha, como decimos nosotros, se ha aconsejado. Entonces el consejo está más permeado de intuición y conciencia que de educación propiamente dicha. Fíjense, el consejo siempre va a ir con la prudencia de la mano, pero también va a estar permeado por esa intuición y conciencia. Por eso es que es como un sexto sentido. Otra situación, que el consejo no se desarrolla como consecuencia directa de la inteligencia, porque es que incluso ante situaciones desconocidas tomamos actitudes y nos relacionamos como un pez en el agua. No hace falta ser inteligente para tener el don del consejo. No. Ahora, el consejo hace que el ignorante se comporte como un sabio en la mesa de un rey. Y esta frase la puse para que vayan entendiendo algunas formas de lo que es ser prudente y de lo que es desarrollar el consejo. Yo siempre digo, el consejo hace que el ignorante se comporte como un sabio en la mesa de un rey. Porque el consejo nos hace reconocer situaciones y cosas y adaptarnos a ellas de una forma natural. Y tomar en cuenta las cosas con una requerida normalidad. Ahora, para cerrar este tema, siempre digo que hay varios tests que ayudan al lector a utilizar en la vida cotidiana el don del consejo, como si fuese un juego de niños. Fíjense, cuando vemos que aparece un símbolo, un cartel lumínico de neón con colores muy vivos, en el centro hay una copa de martini igualmente dibujada en neón, ¿qué nos quiere decir? Que es un bar. Cuando vamos por una carretera y de repente observamos un gran cono rojo y no deja de parpadear y le dibujamos una calavera con los fémures cruzados en el centro de este cono, ¿qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que hay una advertencia de peligro de muerte. ¿Por qué? Porque el símbolo, la luz, me ha hecho a mí entender esto. Y sin embargo, podría darse el caso que sea que unos muchachos lo han puesto para una fiesta de Halloween. Pero fíjense, ya vamos concatenando conceptos, porque todo consejo es una señal ¿de qué? De advertencia, de aviso. El consejo, toda señal de aviso es un consejo, y por tanto nosotros mismos nos vamos aconsejando. Nos vamos aconsejando en la vida. Vamos conociendo. Cuando entramos en el estudio de la teología, que se habla del consejo, se dice, gracias al consejo fue que la samaritana pudo ver. No, eso no es el consejo, eso se encuentra en la ciencia, que es un don del Espíritu Santo también. Pero el consejo es la forma que tenemos más directa de hablar con nosotros mismos, de exponernos, de crear una intuición, porque está permeado de intuición. El consejo está permeado de intuición. Miren, el consejo incluso nos dice las materias
que pueden ser estudiadas por nosotros y nos enseña sobre nuestras capacidades. Yo recuerdo, mire, cuando uno leía, creo que ya lo he comentado otras veces, cuando uno leía, hay personas que dicen, yo me he leído la Ilíada y Homero, y yo digo, mira, yo me he leído la Ilíada de Homero hasta una página, después me aburre. Con la Odisea me sucede lo mismo. Cuando se estudió Aristóteles me gustaba mucho Aristóteles, mucho, sobre todo por todos los conceptos, y Sócrates también, y tantos otros. Todos esos filósofos griegos realmente son, para mí, grandes sabios. Porque Aristóteles es el sabio, es por, vamos a decirlo, por derecho propio el sabio. Pero, claro, Grecia es la cuna de la democracia, hay que estudiárselo. Entonces yo cuando hablaba con los profesores muchas veces decían, libro que no entiendas, no lo leas. Y yo decía, pero oye, es difícil, que todos estén estudiando este libro y yo no. Bueno, pues les voy a decir, cuando yo después empecé a leer los clásicos franceses, Descartes, Montesquieu, François de la Rochefoucauld, que son los literatos franceses, los entendía mejor que a los griegos, incluso hablaban lo mismo. Los filósofos franceses y los griegos hablan lo mismo, señores. O sea, ¿qué pasa? Que decimos, me he leído a Aristóteles y me he leído a Sócrates para decir un poco de que tengo un conocimiento muy superior porque estudio lo más viejo. No, todos los filósofos franceses también jugaron un papel importantísimo en lo mismo, en el desarrollo del pensamiento tanto de Aristóteles como de Sócrates. Porque yo digo, cuando se lee un clásico griego, si no tienes el francés al lado es por gusto, porque el francés te explica lo que el griego dijo. Entonces ahí sí entendía, y por eso es que los profesores decían, este que entiendes es el que lees. Libro que no entiendas, no lo leas. Libros que entiendes, los lees. Se lee lo que se entiende, no lo que no se entiende, porque a fuerza ni los zapatos entran. Al final tuve que a fuerza los zapatos entraron y tuve que saber tanto de Aristóteles como de Sócrates, como de Platón, como de tantos otros. A fuerza, porque tienes que saberlo. Porque si vas a hablar con alguien, pues, o sea, impartir una charla, hablar de algo y te dicen, mira, de Aristóteles, yo digo, espera, yo sobre esto no te voy a dar una charla. Yo prefiero hacerlo sobre otro. Pero son objetos de estudio, están ahí y hay que estudiarlo. Pero a ustedes les digo, ese don del consejo, eso de podernos aconsejar a nosotros mismos, es maravilloso. Porque desde que tomamos un libro y abrimos y vamos viendo las primeras frases, ya por ahí podemos intuir que el libro nos está gustando, que nos advierte de algo, que nos proporciona una información. Eso que llamamos señal de alerta, sí. Nos alerta sobre una lectura, nos alerta sobre un tema a tratar, nos alerta sobre algo. Entonces, cuando usted abre un libro y no lo entiende, usted el don del consejo no lo está aplicando, porque el consejo puede venir de muchas formas. Entonces, las señales de avisos realmente son consejos. Cuando uno, bases de la democracia, y hace así, toma el libro, dice, ya nada más que el título te dice, o cuando estudias el Capital, o cuando estudias tantos otros, porque se estudia, en teología se estudia casi todo. Humanidades es todo. Y yo digo, es que las matemáticas no me entran, no me gustan, no me atraen. Entonces, ese consejo es el que nos hace, señores, hasta cierto punto, personas prudentes en la vida. ¿Por qué? Porque la persona prudente es la que sabe hablar, la que sabe comportarse en base a su consejo interno, porque se ha aconsejado, porque ha visto los destellos del lugar donde se encuentra, los señales de aviso. Y yo siempre trato de explicar bien lo que es el don del consejo. Es como un instinto, y las personas dicen, es instinto, es un sentido, es el sexto sentido. Sí, señor, sí lo es. Permeado, por supuesto, de todas estas, vamos a decir, de esto que podemos llamar intuición o conciencia, vamos a decirlo así. Pero la intuición, ¿qué significa intuir? Es presentir, ese presentimiento. Tengo un presentimiento, tengo una corazonada
Eso, cuando usted dice eso, se llama don del consejo y muchas personas no lo tienen. Y yo digo, por eso son las conductas temerarias que vemos hoy en día, sobre todo entre los jóvenes, lo estamos viendo, pero sobre todo personas ya adultas, a veces me doy cuenta y digo, pero es que no tienes el consejo, no tienes a tu intuición, no viste qué te pasó, no viste que esta persona tenía estas intenciones, pero es que estaba manifiesta. No creo en el poder del cambio. Si todos creemos en el poder del cambio, señores, pero hay que saber que cuando usted ve la figura de un león, usted si entra, está teniendo una conducta temeraria, entonces después no puede decir, es que no sabía. Y aquí vamos a una cuestión en la que el consejo ayuda mucho, que señores, es en la de asumir nuestros propios errores. El consejo hace que asumamos errores propios y no se lo achaquemos a los demás. Porque hoy existe ese conflicto. Hacemos mal las cosas y decimos, porque él me dijo, porque no me explicaron, porque aquel no me explicó, porque yo no sabía. No lo sabemos todo. O sea, aquí, si yo le digo a usted, este compañero, este novio que tienes a una muchacha, ay, no lo veo muy compatible contigo, creo que no, que vamos a decir como se dicen, anda en malos pasos, ¿no? Y vamos a decir algo, no es que porque anda en malos pasos, no es la intuición que puede decir y ayudar a que las personas no caigan en la drogadicción, por ejemplo. Si los jóvenes estamos llenos de carteles que dicen que las drogas son malas y que matan, y es una realidad, y los jóvenes se siguen drogando hoy más que nunca, porque no tienen el don del consejo, y como no se puede enseñar, aunque usted se lo diga, es imposible. Tiene que tener un sexto sentido, tiene que tener una intuición y una responsabilidad para hacerse cargo de sus actos. Pero hoy es más fácil no hacernos cargo de nuestros actos, dejarnos llevar y después a la hora de salir, entonces buscar ayuda. Y esto no es así, porque si no, no se adquiere responsabilidad a la hora de hacer las cosas. Por eso es que el don del consejo es tan importante. Entonces usted ve un león, una jaula de león, y usted ¿por qué no entra? ¿Por qué usted no entra? Sin embargo, ve una jaula donde hay un perrito juguetón con un huesito en la boca, con un cascabelito, como mi chihuahua, que es muy bonito. Siempre me interrumpe los podcasts, pero ahí está. Claro, todos entran a tocar el perrito. ¿Pero por qué no entran a tocar un león? Eso que hace que usted toque al perrito, pero no al león, se llama consejo. Pero eso que hace que usted, sabiendo, deje de ver las apariencias y se base en lo que usted, su libre albedrío, eso no se llama consejo, eso se llama capricho. Usted se encapricha en algo porque no tiene el don del consejo, porque usted sabía. Entonces, vamos a la jaula del león, nos metemos, el león nos come, salimos y ¿qué decimos? Nunca me imaginé que fuese así. Porque bueno, sí es cierto que él rugía y que tocaba, pero cuando yo he venido no estaba así. Yo creo que es porque vine contigo y entonces lo alteraste. O mire, el celador no le había puesto bien los cerrojos. O mire, es que este zoológico no debe tener ese animal tan al alcance. ¿Qué pasa? Que no nos gusta, llegamos a la vejez, llegamos a los 200 años y hacernos responsables de nuestros actos y además autoengañándonos, que saben que por eso no se alcanza inteligencia. Yo se los expliqué en la charla anterior. La antítesis de la inteligencia hoy en día no es la necedad. La antítesis de la inteligencia hoy en día es el autoengaño. Es el autoengaño. Pero cuando la persona llega y el consejo no le funciona y la inteligencia tampoco le funciona, porque aunque no están unidas, ni siquiera se tiene esa conciencia, ni esa intuición, está completamente, vamos a decir, banalizado el pensamiento. Si la antítesis de la inteligencia es el autoengaño, la antítesis del consejo, ¿sabe lo que es? La irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando cometemos nuestros actos hoy en día, no somos capaces de decir, yo, cuando vi este asunto, me pareció que era malo, pero así todo lo hice. Porque sería rebajar nuestro nivel de discernimiento y que nos dijeran, qué tonto eres. No, tonto, no, es que no fue así.
estas cosas no fueron así. El león estaba calmado, todo estaba tranquilo. Y yo no intuí que como es y con los centros de trabajo es lo mismo. Con los problemas laborales es lo mismo. No, porque yo llegué al trabajo hoy un poco tarde y el jefe me echó. Bueno, ¿en qué trabajas? No, es que yo pensé que como era un trabajo tan sencillo, es que tampoco por un día pasa nada. No, señor. Tenemos que ser responsables, como lo puedo ser yo. Y todos caemos, ¿eh? A veces nos falla la intuición a todos. A mí me falla mucho. Pero la entreno. O no culpo a los demás. No achaco mis responsabilidades porque yo sabía en lo que yo me metía. Cuando yo escojo esta vida, yo sé que yo tengo que tener una vida de rezos. Yo sé que tengo que tener una vida en la cual no se puede recurrir a los excesos. Una vida que no es tuya, que la dirige otro y además la dirige otro para otros. Por tanto, uno queda en la nada. Uno queda anulado. Entonces yo no puedo decir que si yo vi esa imagen que me atrajo desde un principio, que sabía que tenía esa confianza depositada, porque todos entran con mucho embullo a las relaciones, a la religión, a todo. Incluso ahora con la conversión judía, muchas personas se han convertido al judaísmo. Déjenme decirles, respeto todo el que quiera buscar un camino, un ideal, una religión, porque realmente creo que el que tiene una fe en lo que sea, señores, creo que es una persona que tiene una gran fortaleza interior. Pero hay que ver cuando las cosas se hacen por una necesidad del espíritu y del alma y cuando se hacen por vamos a decir, por un embullo colectivo. Y les quiero decir esto porque hace poco incluso hablaba yo con un judío y le decía, mira, en el año del 39 al 45, nadie, y posterior al 45 también, porque en Polonia, a pesar de que pasó el año 45, se siguió el maltrato hacia nuestros hermanos los judíos. Pero antes de esto, nadie quería ser judío. Incluso los que eran judíos lo escondían. Saben todo lo del holocausto. Incluso hay negacionistas del holocausto. Fíjense hasta qué punto llega la falta de prudencia, que muchas personas han negado el holocausto, que son los negacionistas. Pero hoy en día veo conversiones y yo les decía a un judío, oye, si en el año 39 y en el año 45 hubiesen tantas conversiones, y se ríen porque es la realidad. ¿Qué los llama? La religión abrámica, el judaísmo, que es preciosa, o los está llamando lo que vi en una película sobre lo que pasaron y lo que sufrieron el pueblo judío. Bueno, señor, para usted solidarizarse con alguien no tiene que pertenecer. Y hoy es es algo como que llama, sí. Vi una película, vi la lista de Schindler, quiero ser judío. Cuando en los años 39 y 45 las conversiones eran mínimas, porque nadie quería ni siquiera que se supiera que era judío para no terminar en un campo de exterminio. Entonces los que hoy no estuvieron en un campo de exterminio quieren vivir como judíos más ultraortodoxos que los ortodoxos mismos. Y lo hablaba con un judío. Y decía, es que nos hemos ido, a los extremos. Hoy una persona se convierte al cristianismo y es más cristiano que el mismo que fundó el cristianismo. Porque el don del consejo no lo llevamos a cabo, no lo utilizamos. Y con esto que he dicho antes de las conversiones judías, no que se sigan haciendo, estoy muy a favor. Incluso muchos rabinos ultraortodoxos y ortodoxos y hasídicos dicen, nosotros no creemos en las conversiones. No lo creemos. Ni lo creemos ni lo queremos, no es aceptado. En Argentina igual se dijo que a perpetuidad no se podían, y bueno, en Argentina se siguen haciendo. Yo digo, porque una persona no tiene derecho a practicar la religión que desee. Sí, tienen derecho. En eso discrepo un poco con los judíos, pero eso es su campo. El mío no es criticar a los judíos, el mío no es, sino llevar a conciencia de que creo que podrían ser un poco flexibles en cuanto a dejar entrar a miembros que no son de madre judía, no son hijos de vientre judío, a algo tan bello como es las leyes abrámicas y como es el judaísmo.
Pero sé que otros están llegando porque vieron una película o porque vieron 3 documentales, se fanatizaron con la cuestión judía y no están entrando por una fe, están entrando por un fanatismo. Y es muy distinto. Y para eso se utiliza el consejo. El consejo nos hace discernir, ser prudentes en los lugares, ante situaciones. Y ser prudentes es eso. Saber diferenciar entre un fanatismo incluso y una cuestión de fe. Fíjense para cuántas cosas nos sirve el consejo, pero siempre el consejo va a ser una señal de aviso que puede ser necesaria o puede ser tan buena que necesaria. Con esto espero haber evacuado dudas que puedan tener. Saben que si tienen alguna duda que deseen aclarar, pues ya saben por dónde comunicarse. Y que Dios los bendiga a todos. Hasta un próximo encuentro.